Estoy compartiendo, ¿se pasa las diapos? Sí, profe, se pasa. Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar en la ómica, que sin duda es mi favorita, que es la metagenómica. Yo les venía diciendo, bueno, todo lo que significó este, la secuenciación del genoma humano, todas las expectativas puestas en los resultados, y cómo de alguna forma desde la comunidad científica, de salud y demás, hubo como una cierta, em, un cierto desencanto cuando no se arribaron a todas no se cumplieron todas las expectativas en términos de conseguir las respuestas a todos los interrogantes, ¿no? Sobre todo esto, lo que decíamos el otro día, bueno, la búsqueda enfocada en conocer el gen del desarrollo de la obesidad, conocer el gen de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, conocer el gen de desarrollo de determinados tipos de cáncer. Pero para mí, sin duda, la parte más elocuente de todos estos hallazgos eh, fue que tomamos conciencia de que el cuerpo humano hoy debería considerarse no solo el resultado de la expresión de sus genes, sino de la expresión de sus genes en estrecha convivencia con la expresión de los millones de genes con los que convive del momento del nacimiento, este, con los que forma verdaderamente un organismo integrado. Entonces, la mirada, por lo menos, al menos la que a mí me gusta, es dejar de pensar al humano como en términos individuales, sino como parte de un ecosistema, como parte de una comunidad, o al menos como hospedador de una enorme comunidad, en este caso de microbios, que aportan a su genética y a su fenotipo mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, eh, con estas concepciones, en realidad a estas concepciones nos ayudaron a llegar los enfoques metagenómicos o de técnicas libres de genes. Eh, por ejemplo, si yo les propusiera a ustedes investigar cuál es el efecto de volvemos a las concepciones originales de los enfoques en términos de agronomía. Por ejemplo, el efecto de la salinidad en las poblaciones microbianas del suelo. ¿Cómo se les ocurriría encarar ese estudio? Ustedes quisieran investigar cómo las concentraciones de sal o cómo la presencia de una determinada concentración de sal afecta a las comunidades de microbios de, de un ecosistema. O cómo una determinada dieta, o sea, la composición de una determinada dieta, afecta a las composiciones microbianas intestinales. O, aterrizándolo a condiciones de ensayo más finitas, cómo el agregado de algún precursor afecta a las comunidades microbianas presentes en una muestra. ¿Cómo encararían el ensayo? Profe, podemos ver ese que dice eh, perfil molecular para optimizar el rendimiento físico. Sí, sí, pero eso del practiquito que les he pasado, decís vos. Ajá. Sí, la idea era que ustedes con eso jueguen un ratito y compartamos ideas sobre qué enfoques podemos aplicar para estudiarlo. Sabía que ese te iba a interesar a vos en particular, pero de todas maneras ahora la pregunta está enfocada en, eh, en introducirnos al estudio de la metagenómica. Entonces, lo que les pregunto es cómo ustedes estudiarían, si yo les propongo o si yo les pido, estudiar las comunidades microbianas
presentes en una muestra o estudiar los cambios en esas comunidades microbianas de esa muestra en respuesta a un estímulo. En base a lo que ustedes conocen, en base a lo que ustedes ya conocen, ¿cómo harían? Que conozcan de esta materia o sobre todo de microbiología. Desde un enfoque microbiológico, ¿cómo lo harían? Utilizando los microarreglos. A ver, ¿cómo serían esos microarreglos? Y bueno, tomaríamos de dos condiciones distintas, una en condiciones normales y otras en donde nos interese el factor de capaz que temperatura, pH Bien, ¿y u cuáles otra serían las condición. muestras y cuál sería el diseño del microarreglo? Recuerden que estamos hablando de comunidades microbianas complejas, o sea que esperamos que haya, no sé, 10, 100. Claro, va a haber variabilidad. Está bien, pero vos qué pondrías en el microarreglo. Lo ideal sería identificar, o sea, los genes de una determinada especie. Vos identificás los genes de una determinada especie y armás el microarreglo. ¿Por qué Sí, esperarías? O sea, ahí tenés una especie o un género, ¿verdad? Vos haces un microarreglo con los genes de un género. sí. ¿Y qué haces con eso? Era en bueno, en la diapositiva, extraer el ARN, Ajá, claro, y con una transcriptasa, eh, replicar el ADN y bueno, mandar a hacer los microshades. bien. Entonces, vos haces un microarreglo con el genoma de un género bacteriano en particular, que vos pensás que está presente en la muestra. ¿Cómo sabés que está presente o no en la muestra? Yo te doy una muestra de tierra o te doy una muestra de heces, que es más o menos representativa del contenido de la microbiota intestinal. O te doy una muestra de las salinas de la Puna, en donde vos querés saber si hay o no hay microbios. O sea, una muestra compleja, ¿sí? En donde Claro. Y no vos podremos empezás cultivarla primero, o sea, en a las ver cómo la condiciones, cultivarías. y preparando un cultivo que sea específico para ese tipo de microorganismo, por ejemplo, una bacteria. Perfecto. ¿Qué bacterias pensás que tenés? Es el huevo o la gallina. Los demás No lo sé, pueden puede ser un ayudar, ¿no? bacilo, Pueden dar Eh, ideas también, no dejarlo no tan sé, una solo. hojita, ¿Cómo? por ejemplo, utilizar. E. coli, si puedes ver. Bien, ¿por qué esperarías que haya E. coli en la Puna, en las salinas de la Ah, Puna? no, pensaba en la microbiota intestinal. Bien, perfecto. Bacillus puede ser también. ¿Cómo? Bacillus subtilis. Bien, van con géneros específicos. Bien, entonces, ustedes toman esa muestra compleja y lo ponen en un medio para Bacillus, en un medio para coli, o en un medio para enterobacterias, y ven que crece. Claro. Sí, o sea, podremos hacer hasta, o sea, la que nos interesen, 5 o la cantidad y bueno, ver si proliferan. Si no es Perfecto. porque no está presente en la muestra. Bien, hasta ahí tenemos, entonces, ¿hemos dejado los microarreglos de lado o en algún momento vamos a llegar a los microarreglos? Me gusta tu idea, o sea, ustedes acá lo que propones es em, que si vos querés estudiar los microbios presentes en una muestra compleja, lo primero que vas a hacer va a ser cultivarlos, ¿verdad? Claro, o sea, una parte de la muestra. Bien, vas a Cosa tomar la que muestra. una vez que confirmamos o no, tomamos otra parte de la muestra que esa nos va a servir para hacer los microarreglos.
Eso para Perdón. compararlos. Bueno, después me vas a contar bien cómo vas a hacer el tema de los microarreglos. Pero hasta aquí vos lo que haces es, tomás la muestra y la sembrás en diferentes medios de cultivo. Vos estás esperando que haya bacillus y estás esperando que haya coli y estás probablemente esperando que haya, no sé, algún aerobio. Y entonces le pones un medio de cultivo más genérico. ¿A qué temperatura lo incubas? Todos pueden contestar, ¿no? A la temperatura óptima de crecimiento donde se desarrolle el organismo, donde se haga el estudio. Son dos cosas distintas, porque la realidad es que vos estás presumiendo que ahí hay un bacillus, una coli, Claro, o sea, la entonces, temperatura óptima a la que crece el microorganismo y bueno, después está a la que se ha sometido, que sería de la muestra. Pero ahora sería para confirmar si está o no. lo que pasa es que, bueno, ahí hay como varias mezclas, ¿no? Si yo te doy a vos una muestra compleja, por ejemplo, una muestra de suelo extraída del Zanjón, una muestra de agua de mar, una muestra del río Dulce o una muestra del Salar de la Puna, vos podés ir a buscar en bibliografía más o menos qué géneros y especies podés encontrar, sobre todo la podés ir a buscar ahora, que esa información está más o menos disponible. Si lo hacías hace un par de años, probablemente no encontrabas nada. Pero podés ir y decir, bueno, a ver, lo que dice en bibliografía es que acá aparecen estos y estos géneros se cultivan en tales y tales condiciones. Y entonces vas a poder tratar de emular in vitro las condiciones más próximas a las del material de partida. La puna, que quizás la temperatura de crecimiento no es la misma que la del río Dulce. Y entonces vas a elegir una cantidad de medios de cultivo finitos, 3, 4, 5 medios de cultivo, para ver qué te crece. La realidad es que con esa estrategia dependiente de cultivo, que es la estrategia que se ha usado hasta hace 30 años, 20 años, menos también, vos vas a obtener crecimiento. Algo te va a crecer. Ahora, ¿es representativa esa muestra, o sea, eso que te ha crecido a vos del material de partida? ¿Pensás vos que vas a recuperar un buen porcentaje de bacterias que están presentes en ese ambiente complejo? La realidad es que no lo sabés, porque vos podés buscar bibliografía que te diga qué microorganismos prevalecen en agua de río y quizás te salga un artículo publicado en Dinamarca donde el río, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Donde el río, donde la temperatura es de menos 5 grados y la salinidad del agua es altísima. Y vos venís y sacás una muestra del río Dulce donde las condiciones son completamente distintas. Entonces, estás yendo de alguna forma a ciegas y le vas a proporcionar condiciones de cultivo y tratarás de cubrir el espectro lo más completo posible. Dirás, bueno, ¿sabes? Voy a probar 10 condiciones de cultivo distintos para ver si logro la proliferación de la mayor cantidad de bacterias y probaré más de una temperatura, porque la realidad es que tengo una diversidad de microbios ahí que no sé cuáles son las temperaturas óptimas. Es una comunidad compleja. Algunas crecerán mejor a las temperaturas invernales, otras crecerán mejor a los 45 grados del verano santiagueño y otras crecerán mejor te digo más, habrá algunas que solo crezcan de manera simbiótica porque tienen 2, 3, 4, 5 especies a la par que metabolizan y generan metabolitos
que ellas pueden utilizar y cuando vos la tratás de aislar, no les estás dando esas condiciones óptimas, porque las aislás de las compañeras y por lo tanto esos metabolitos específicos que esa bacteria necesita, porque vos no sabés qué tenés. Es una muestra compleja, es una muestra incógnita, es una muestra nueva que vos estás analizando. Y así sea una muestra conocida, así sea que es el quinto muestreo que haces en el río Dulce, va a depender de la zona, va a depender de la temperatura ambiental, va a depender de si hubo crecida en los días previos, que por lo tanto arrastró un montón de materia orgánica y eso mejoró o empeoró la biodiversidad. ¿Se entiende? O sea que, en definitiva, poder recuperar con técnicas dependientes de cultivo y vos tener una muestra representativa de lo que, o sea, poder aislar todas las bacterias presentes en una muestra compleja es virtualmente imposible. Claro, no, tendría que ser las de interés nomás. Exactamente, vos lo podés hacer de manera dirigida y de hecho sigue siendo una estrategia las dependientes de cultivo cuando vos decís, bueno, a ver, mi objetivo es aislar bacterias resistentes a la salinidad del suelo de la puna. Listo, voy, tomo una muestra y a mí me interesan tales géneros, entonces pongo este medio cultivo y en estas condiciones que yo ya conozco y veo qué me crece. Entonces, ¿qué puedo decir? Me crecen arqueas, en estas condiciones. Te interesan aquellas, te interesan mesófilas aisladas del río Dulce. Listo, las pongo en el medio cultivo apropiado, a temperatura apropiada y me crecen las que me crecen. Ahora, si vos quisieras conocer la totalidad de las bacterias, presentes bacterias, y ni hablar si le aumentás otros, otros individuos, levaduras, hongos, si vos quisieras conocer la totalidad, es virtualmente imposible. Porque es una muestra compleja, una muestra en donde hay bacterias quizás que no están ni siquiera descriptas, o que están descriptas, pero que a la hora de cultivarlas es muy complejo porque no saben vivir o no se han diseñado las condiciones experimentales para replicar las que tienen en su matriz de origen, en donde, como les digo, la matriz es compleja, pero a su vez viven en simbiosis, y esa simbiosis implica que si ellas no tienen toda la maquinaria metabólica para aprovechar un sustrato, quizás la bacteria de la par la tiene y los metabolitos que genera son aprovechados por esta y esta crece en esas circunstancias. Pero si la aislas de la compañera, no te crece. ¿Se entiende? Entonces, esto es un punto de vista práctico. Las técnicas dependientes de cultivo siguen siendo la gold estándar para identificación de bacterias y para cuando necesito tener la bacteria en la mano, decir, bueno, este cultivo es útil porque yo lo quiero para tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ahora, si quiero conocer la identidad de los microbios presentes en muestras complejas, la técnica dependiente de cultivo tiene muchísimas limitaciones. Todas las limitaciones prácticas que implican no conocer con qué bacterias a qué bacterias me estoy enfrentando y poder replicar en el laboratorio las condiciones lo más similares posibles a las que tienen en su ambiente natural. ¿Sí? Es por eso que como cuando empezaron a aparecer todas estas estrategias de secuenciación masiva, etcétera, etcétera, se empezó a aplicarlas para el estudio de comunidades bacterianas en muestras complejas de manera independiente de cultivo. Y ahí nace la rama de la metagenómica, que es efectivamente una rama de la genómica que va a estudiar los genomas de las comunidades de microbios, pero sin la necesidad de aislarlo previamente. ¿Por qué sin la necesidad de aislarlo previamente? Porque cuando yo lo aíslo, ya pongo un sesgo. ¿Yo puedo conocer la identidad de los microorganismos que aíslo? Sí, desde ya. Es la forma habitual de hacerlo. Ahora bien, si como decíamos recién, yo elijo el medio cultivo para enterobacterias o elijo el medio cultivo para bacillus, es lógico que lo que me va a crecer en ese medio cultivo van a ser los bacillus. Y resulta que yo ahí quizás tengo 10, 20 o hasta 100 géneros diferentes que no los voy a poder aislar en un medio específico para bacillus. ¿Se entiende esto?
Claro, porque estamos apuntando a una sola especie. A un solo género, por lo Claro, general. Difícilmente vos tengas un medio de cultivo peor aún, o sea, menos aún, un medio de cultivo para especies. A veces sí hay algunas pruebas bioquímicas o alguna estrategia que puedo llegar a aplicar basado en conocer mucho una especie, decir, bueno, comparten esto, pero esta es fermentadora de lactosa, entonces al medio le voy a poner un indicador y voy a ver si distingo entre dos géneros, entre dos especies, perdón. Pero si no, los medios de cultivo son para géneros, inclusive para grupos, ¿sí? En donde te va a crecer todo lo que pueda crecer en ese medio, pero de manera acotada. Si yo quiero crecer bacterias lácticas, hay un medio que es el de elección, me van a crecer todas las bacterias lácticas que más o menos estén presentes en esas condiciones, pero yo no voy a saber ni qué género ni qué especie son. Y en ese medio me voy a perder todas las demás. Me voy a perder las enterobacterias, me voy a perder las arqueas, me voy a claro, o perder... sea, nunca va a abarcar todas las que están en la muestra. Exactamente. Y además es imposible hacerlo. Porque de nuevo, vos no sabés cuáles son, cuál es la diversidad con la que te estás enfrentando, como para pensar la diversidad de medio de cultivos que tendrías que emplear y después el medio de cultivo y las condiciones, porque vos decís, bueno, generalmente las enterobacterias crecen a 37, entonces la ponés a 37, pero capaz que las que tenés ahí han estado adaptadas a crecer a 40 y se han vuelto termófilas. Entonces a 37 te van a crecer, pero vas a perder aquellas que crezcan a 40 o aquellas que crezcan a 25. Entonces vas a decir, bueno, uso el mismo medio de cultivo, pero lo hago crecer en 3 condiciones o en 3 temperaturas distintas. Y te vas a perder aquellas que estén acostumbradas a crecer con mayor concentración de salinidad, porque eso es la condición que encuentran en su material de partida, o sea, en su ambiente natural. Entonces vas a decir, bueno, está bien, la voy a hacer en este medio de cultivo, en estas 3 temperaturas y con y sin sal. Y todo eso para un grupo de bacterias. Claro, si no, habría que hacer miles de eh, casos, o sea, variando cada parámetro. Exactamente, para Ya, tratar de recuperar la mayor cantidad posible. ¿Se claro, entiende? sería inviable Es económicamente. inviable y de hecho, de nuevo, es virtualmente imposible, porque así sea que tengas el tiempo, la energía y los recursos para generar todas las condiciones que se te ocurran, siempre te va a pasar que lo que te digo, en un ecosistema complejo, los microorganismos viven en simbiosis. Entonces, vos cuando tratás de aislar la bacteria, la aislás probablemente de la que le proporciona nutrientes esenciales. Entonces, esa bacteria en las condiciones que vos la querés practicar, no la podés aislar, porque vos le estás dando ciertas condiciones, pero la realidad es que esa bacteria no tiene los recursos metabólicos para aprovechar el sustrato, pero sí tiene los recursos para aprovechar los productos que genera otra. Pero vos a esa otra se la has quitado, porque quizás esa otra crece a otra temperatura, en otro medio de cultivo, en otras condiciones. Entonces, esa bacteria aisladamente con la que crecía en simbiosis no puede. ¿Cómo podrías hacer? Y bueno, cuando conozcas el metabolito que necesita para crecer, se lo pones al medio de cultivo, pero para eso la tenés que conocer primero. Entonces, por eso ha sido un antes y un después de las técnicas, independientemente de que por ahí no han logrado respondernos todos los interrogantes, contar con métodos de secuenciación masivos hoy nos permite, por ejemplo, aplicarlo al área de la metagenómica, tomar una muestra compleja, hacer extracción de ADN total de esa muestra compleja, pasarlo por un secuenciador, utilizar herramientas bioinformáticas apropiadas, divinas, y que de ese reporte me salga que en esa muestra hay 100 géneros diferentes y 300 especies diferentes, que a mí no se me hubiesen ocurrido jamás, o que se me hubiesen ocurrido, pero que no tenía las estrategias para cultivarlas. ¿Se entiende? Sí,
Perfecto. Bueno, y eso es lo que les acabo de decir que está resumido aquí. Entonces, directamente yo lo que hago es tomar el material genético, o sea, tomar la muestra, extraerle el material genético, en este caso ADN, y mandar a secuenciar. Después, obviamente, ahí tengo una sopa mucho mayor a la que tengo. O sea, si ya era complejo analizar un genoma único, imagínense lo que es analizar cientos de genomas todos juntos. O sea que acá la bioinformática es muy potente. Ahora bien, hay cada vez programas mejores y bases de datos más robustas que permiten hacer el análisis, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Parece que tengo uno solo acá conectado y participando. ¿Por qué? Profe, análisis y también simulaciones puede ser de cómo actúan esas comunidades. La O, metagenómica no te o sea, la metagenómica no llega hasta ahí. Vos después, a partir de eso, podés empezar a jugar con lo que vos quieras. De hecho, hoy, con inteligencia artificial y machine learning, se pueden hacer esas simulaciones que vos decís. Se está claro, porque empezando recién, ¿no? en la clase pasada usted había dicho que se trata de buscar la asignación funcional, ¿no? Algo así. Claro, Ajá. exactamente. Pero también siento, o sea, hay muchos programas que consiguen simular con un porcentaje de efectividad alto, digamos, entre comillas, justamente cómo actúan. Exactamente, sí, 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 sí. Hoy ya, de nuevo, y de hecho, si chequeas por mes vas a encontrar nuevas versiones de los software y demás, pero eso es para asignación funcional de los genes individuales, ¿sí? Vos tomás un genoma. Cuando vos haces la secuenciación del genoma, vuelvo a repetir, hoy como tenemos bases de datos muy potentes, seguramente vas a ir a una base de datos y vas a encontrar un individuo muy parecido al que vos estás secuenciando que ya está publicado. Altamente probable que pase eso. Entonces vas a tener una buena referencia contra la cual compararte. Pero así todo, lo que vos tenés en definitiva es una secuencia genómica. A partir de ahí, lo que vos tenés que empezar a hacer es lo que es el campo de la genómica funcional, empezar a decir, bueno, de aquí hasta aquí yo tengo un marco abierto de lectura y esta secuencia, este pedacito de secuencia corresponde a un gen. Y para eso, no solo, o sea, los programas más básicos lo que te hacen es encontrar un marco abierto de lectura y ver hasta dónde más o menos llega el gen. Y después tenés programas que te permiten hacer con buen grado de certeza, como decís vos, hacerle la asignación funcional, es decir, compararlo contra base de datos y decir, mira, en el 90% de los organismos similares, este gen tiene esta función. Entonces vos decís, bueno, es altamente probable que mi gen también tenga esa función. Ahora, muchas veces te pasa cuando hay genes homólogos, que vos estás estudiando, no sé, en una bacteria específica y te dice que ese gen tiene una función, y cuando vas a una planta, ese gen tiene otra función, y cuando vas a un insecto, tiene otra función, ¿sí? Entonces ahí, y cuando los porcentajes no son tan elevados, bueno, lo que tenés que hacer en definitiva es probarla esa funcionalidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay diferentes estrategias que ya vamos a ir viendo. Por ejemplo, podés levantar el gen, lo podés expresar, ver qué producto genera, hacer un estudio enzimático, podés hacer un silenciamiento génico y ver qué función se ha perdido en el organismo de partida. Bueno, hay como hay toda una parte in silico, una parte de, de bioinformática que cada vez es más valiosa, porque te ahorra muchísimo tiempo, te hace que te dirijas, ya cuando vas a la mesada, ya vas con todo un background y toda una toda una información de las cosas que no tenés que hacer. O sea, ya no vas a ciegas, no vas diciendo, a ver, ¿qué será? ¿Será el gen de la exoquinasa o de un pigmento? Y tenés que empezar a buscar a ciegas. No, vas como muy dirigido, como con mucha certeza. En definitiva, cuando lo querés probar, bueno, tendrás que aislar el gen, tenés que expresarlo, tendrás que estudiarlo como más en profundidad. Pero es cierto lo que decís, que hay programas que con mucha certeza, más cuando
obviamente el nivel de certeza también lo va a dar la interpretación biológica que vos le hagas, porque si vos decís, el otro día a nosotros nos pasó, mira, estábamos haciendo asignaciones funcionales de unas bandas, de IR, de unas bacterias, y la persona que nos hacía la asignación, o bueno, con la que estábamos haciendo la asignación, es una química pura y dura. Entonces, nos asigna unas bandas y nos dice que esas bandas correspondían a pigmentos. Que en la gran mayoría de la bibliografía disponible, esas bandas eran de pigmentos. Y nuestras bacterias no producen pigmentos. Entonces, evidentemente que en nuestro caso, esa banda no corresponde a pigmentos, corresponderá a otra macromolécula, pero no a pigmentos. Entonces, obviamente que después, o sea, hay herramientas, como te digo, muy potentes en términos bioinformáticos que te ahorran un montón de tiempo. Después vos tendrás que ir a tu sistema y con tu conocimiento del sistema propiamente y en base a la interpretación biológica que vas a hacer, vas a ir acotando y afinando el resultado, ¿no? Bueno, eso por un lado. Después, pero al principio me habías dicho otra cosa. Me habías marcado otra cosita. Además de la asignación funcional. Antes habías dicho otra cosa. No me acuerdo, che. Pero entonces, esto, bueno, claro, ya me acuerdo. En sí, las herramientas que hay de bioinformática son como individuales, entonces no se aplicarían tanto para comunidad, así como este tema. Bueno, no, depende. Por eso, pero depende cuál sea tu objetivo. Ya me Claro. acordé que habías dicho. Si podías hacer simulaciones. Claro, hoy en día, o sea, no sé, tampoco es que he hecho una rigurosa investigación, ¿no? Pero sé que hay programas que te permiten hacer las simulaciones, Y sí, obviamente con un grado de certeza alto. Y si sí, eso también se aplica para una comunidad y no es tan solo individual. Eso es. sí, tendrán su sesgo y tendrán su alcance, pero bueno, eso es una rama muy, muy incipiente en donde vos, por ejemplo, podés simular, por ejemplo, si vos pones 2, 3, 5 microorganismos en conjunto, cómo van a crecer, cuál va a ser la dinámica de crecimiento, cuál va a ser la velocidad de crecimiento de cada uno, cuál van a ser los requerimientos metabólicos de cada uno. O sea, sí, eso sí podés hacer. Comunidades acotadas y lo que primero que tenés que saber, obviamente, es las características de cada individuo por separado para después hacer la simulación, ¿no? Suponete que vos tenés 4 o 5 bacterias que las quisieras hacer crecer juntas, podés hacer una simulación y ver cuál va a ser el medio más apropiado, cuál va a ser la velocidad de crecimiento de cada una, cuál va a ser la tasa de hidrólisis de una macromolécula, en qué punto va a llegar una fase estacionaria y en qué punto va a llegar la otra, en qué punto una va a producir más metabolitos de interés que la otra. Eso sí se puede hacer. Una simulación y después, bueno, vos lo llevarás a la práctica ajustando las variables. Ahí la cuestión es saber a qué le llamas comunidad, o sea, cuántos individuos para vos es una comunidad. Pero se pueden hacer esas simulaciones en la actualidad, que generalmente están enfocadas en la producción de un compuesto, la producción de un metabolito, la producción de biomasa. Eso se puede hacer. Si vos querés conocer la composición de una comunidad compleja, lo primero que tenés que hacer es un ensayo de metagenómica. Tomar esa muestra, secuenciarla, usar un programa bioinformático, que el programa bioinformático, ahí hay dos grandes enfoques. Fíjate, ahora te muestro. Bueno, todo esto, bueno, no se los voy a pasar. Ahora vamos a llegar a cuáles son los dos grandes enfoques de la metagenómica. Entonces, a partir de que empezamos a saber de que había mucho más microbios de lo que nosotros creíamos y de hecho de lo que nosotros podíamos cultivar, también nos empezó a interesar
saber cuál era el impacto de nuestra convivencia, de nuestra estrecha convivencia con esos microorganismos. Y ahí empezó todo, resurgió todo el campo del estudio de la microbiota. Microbiota es igual a comunidad, ¿sí? Comunidad de microbios. En particular, a nosotros nos interesa, o digamos la que más impacto tiene en el hospedador humano, es la microbiota intestinal, porque es la que aloja mayor número de microbios, mayor diversidad de géneros y especies, y la que más impacta en nuestra salud, tanto en la salud actual como en la salud futura. Entonces, el término microbiota, acá hay como una discordancia respecto de si el primero que lo usó fue Lederberg, pero bueno, por lo pronto él lo publicó. Y yo, fiel a mi estilo, Lederberg fue un investigador de mucho prestigio en el campo de la genómica bacteriana, y de hecho ganó un Nobel, no por el término microbiota, sino por todos estos aportes al campo de la genómica microbiana. Y la cuestión es de que la gran mayoría de esos hallazgos, en realidad los había hecho su esposa, que trabajaba con él en ese entonces. Por ejemplo, la esposa fue la que descubrió el fago lambda, los sistemas de expresión, el promotor T7, sistemas de expresión de fagos, bueno, un montón de herramientas de ingeniería genética que hoy se utilizan un montón, las descubrió la esposa y no apareció ni en los agradecimientos. Entonces, bueno, yo siempre que lo pongo a él, la pongo a ella, para que al menos hago mi minúscula contribución a romper ese techo de cristal. Fíjense que hasta hace algunos años, nosotros desde la bioquímica, por ejemplo, definíamos que había ciertas áreas del cuerpo que se consideraban virtualmente estériles, como por ejemplo el pulmón. Se consideraba que en el pulmón no había microbios y que la presencia de microbios en pulmón era sinónimo de infección. Y hoy se sabe que el pulmón tiene su propia microbiota. Sí sabíamos que había microbiota en piel, sí sabíamos que había microbiota en el cabello, ni hablar en la boca. En estómago se consideraba que prácticamente la única que crecía era Helicobacter pylori. Hoy se sabe que hay, pero tampoco hay tanta diversidad de especies, ni mucho menos. Crecen muy, muy poquitas porque son muy pocas las bacterias no capaces de sobrevivir a la acidez estomacal, sino capaces de multiplicarse en la acidez estomacal. Pero sin duda la comunidad más enorme, compleja e importante es la que habita en el colon, que es la microbiota intestinal propiamente dicha. ¿Por qué es la más abundante? Por varios factores que son apropiados para el crecimiento de las bacterias. Lo primero es que tienen mucho alimento a disposición y mucho tiempo en contacto con ese alimento. Y segundo, porque las condiciones ambientales son más favorables. En estómago el pH es muy ácido, en esófago o en la boca, en las primeras porciones del intestino delgado también, el tiempo de tránsito del alimento es muy corto y por lo tanto el contacto del microbio con el alimento es poco también. La capacidad de aprovechar ese alimento se acorta. Entonces, en colon tienen un pH que es bastante óptimo, porque entre la acidez del estómago y las secreciones biliares en intestino, llegamos a un pH que, si bien no es neutro, es apenitas por encima de la neutralidad, es bastante apropiado. Un tiempo de estancia del alimento de varias horas. 4, 8 y hasta 24 horas puede quedar el alimento en colon para que las bacterias lo aprovechen. Entonces, peristalsis baja, no es lo mismo la peristalsis de las porciones más superiores del tracto digestivo que la del colon. La peristalsis del colon es muy, muy baja. Entonces, no hay nada que las moleste a las bacterias, ¿no? En definitiva, y pueden quedarse ahí y pueden permanecer y transcurrir. Cuestión de que en colon, hoy sabemos que habitan 10.000 especies microbianas. Fíjense cuando recién decíamos cómo hacer para cultivar, ¿no?
estas bacterias y decíamos, bueno, usamos 3, 4, 5 medios de cultivo que son específicos para un par de géneros. Por ahí me decía, creo que Luciano, bueno, para cada especie. Imagínate si tenés que simular las condiciones de 10.000 especies habitando en nuestro intestino. Es virtualmente imposible, por eso, en definitiva, con técnicas dependientes de cultivo, no voy a ir a poder cultivarlas a todas, sino que más bien, sí, como vos decías, cuando yo quiera un género y especie en particular, voy a elegir las condiciones para ese género y especie. Eso sí se va a poder. Claro, que sería por descarte. Más que por descarte, cuando tu objetivo sea aislar un determinado microorganismo, le das las condiciones apropiadas y seguro que lo enganchás. Ahora, cuando querés conocer toda la comunidad, y ahí se te complica, porque nunca vas a simular las condiciones de todos los microorganismos presentes. ¿Se entiende? Claro. Sí, porque como decía, no solamente son las condiciones, sino el beneficio de cada una. Exactamente. Entonces, fíjense, bueno, este numerito que les he puesto aquí, 10 a la 13 y 10 a la 14, hoy es un número, fíjense que estas diapos no las hice hace tanto, pero hoy se empieza a discutir este número. Porque en las publicaciones de hace un par de añitos cortos se decía que la relación entre bacterias y células humanas era de 10 a 1, o sea, 10 bacterias por cada célula humana. Otros autores hoy dicen que es de 3 a 1 y otros dicen que la relación es de 1 a 1, o sea, que hay tantas bacterias como células humanas. En cualquiera de los casos creo que es un número absolutamente significativo y sobre todo en términos de diversidad de especies y de diversidad de genes. Fíjense, nosotros somos una única especie, por eso cuando yo les decía, si tenemos que hacer un microchip para humanos, hacemos un único chip. Si tenemos que hacer un chip para bacterias, tenemos que hacer miles de chips distintos. ¿Sí? Por supuesto que no es que se hacen los miles, sino que se hacen a pedido del que nos interese. Al día de hoy todavía no podemos saber el número exacto, pero calculamos que tenemos entre 23.000 y 25.000 genes, 30.000 se decía en algún momento. En cambio, si contamos todos los genes presentes en las miles de especies que tenemos en el organismo, sobre todo en el intestino, vamos a llegar a 10 millones de genes. Y entonces imagínense el beneficio que implica tener toda esta compleja comunidad de microbios viviendo en nuestros intestinos, que nos van a aportar genes, enzimas y rutas metabólicas de las cuales nosotros carecemos completamente. Yo creo que se los he mencionado en algún momento al pasar. Nosotros tenemos 3 enzimas para digerir hidratos de carbono y los microorganismos aportan 900 enzimas restantes para digerir hidratos de carbono. Solo un ejemplo del aporte fisiológico que nos hacen los microbios, al menos a la digestión. No es el único aporte que nos hacen. Como toda comunidad, cada género y especie cumple con una función específica y nos aportan una batería de genes y de enzimas específicas. A mayor diversidad, mejor todavía, porque tenemos mayor diversidad de funciones. La cuestión es de que para mantener esa diversidad deberíamos mantener una dieta apropiada, balanceada, rica en fibra, rica en microbios, y eso lo hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo, porque cada vez incorporamos alimentos que tienen diferentes niveles de procesamiento, ni hablar de los ultraprocesados, y con diferentes tratamientos térmicos, porque la idea de la industria alimentaria es poder hacer un producto y que su vida de estante sea infinita, que me dure en una lata, o que me dure en una bolsa, o que me dure en su envase durante semanas o meses en una góndola. Y por supuesto que para que eso ocurra, lo que tengo que hacer es aplicarles diferentes tratamientos térmicos, diferentes estrategias para reducir al mínimo el número de microorganismos que me lo pueden llegar a deteriorar. Y eso Fran, hace que, sí, bueno, el colesterol, HDL, LDL, todo eso es sí, dependiente de los microorganismos que tenemos. es una muy buena pregunta. Y de hecho es mi área de investigación, así que podemos estar todo el día hablando del tema. Pero
La realidad es que el colesterol, cuando hablamos de colesterol en particular, el colesterol tiene, del 100% de colesterol que vos tenés en tu organismo, el 20% viene con la dieta. Se dice que es colesterol exógeno. Vos lo incorporás por medio de la dieta. El 80% restante es de síntesis endógena. O sea que vos lo sintetizás en tu cuerpo. Pero ahí sí, la síntesis del colesterol es exclusivamente endógena humana, diríamos. Se sintetiza en el hígado, en los microsomas del hígado, por medio de toda una serie de biotransformaciones, beta-oxidaciones, hidroxilaciones, hasta que finalmente tenés el colesterol. El colesterol es una molécula vital que forma parte de un montón de moléculas importantísimas, por ejemplo, el precursor de las hormonas esteroideas, precursores forma parte de las membranas plasmáticas y forma parte de las sales biliares. Y de hecho, las sales biliares son la única forma de excreción de colesterol que tiene el organismo. ¿Qué significa? Es la única forma de eliminar el colesterol es por medio de la síntesis de ácidos biliares, que finalmente un 5% se elimina por heces. ¿Qué es lo que sí hacen las bacterias? Participan del metabolismo del colesterol de manera indirecta. No sintetizan colesterol, de hecho las bacterias no tienen, o sea, muchas bacterias no tienen colesterol en sus membranas, pero no es que nos aportan colesterol, no es que nos sintetizan para que nosotros lo absorbamos ni lo asimilemos, como sí lo hacen con otras moléculas, ¿no? De hecho, hay vitaminas que las producen las bacterias y nosotros las podemos asimilar, vitamina del grupo B, vitamina del grupo K. Las bacterias las sintetizan, nosotros las asimilamos. Colesterol no, el colesterol es de síntesis hepática. Pero las sales biliares, que son uno de los principales metabolitos que se sintetizan a partir del colesterol, sí son de síntesis tanto endógena como microbiana. Es bastante compleja el metabolismo de los ácidos biliares y no tengo problema en que por ahí en la clase presencial se entienda un poquito mejor. De nuevo, podemos profundizar todo lo que quieran porque es mi campo de estudio, es uno de mis campos de estudio hace muchos años. Pero básicamente las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol, es la molécula precursora, empiezan a sintetizarse en el hígado, se liberan al duodeno y ahí empiezan a ser metabolizadas por bacterias. La primera de las reacciones que sufren a nivel intestinal es la hidrólisis de las sales biliares, en donde se elimina un aminoácido, que es lo que les aumenta la solubilidad, y como pierden solubilidad, es más probable que las elimines con las heces, que precipiten y las elimines con las heces, y por lo tanto, cuando eso pasa, vas a necesitar sintetizar más sales biliares a partir del colesterol. Y eso va a hacer que se reduzca el colesterol. Pero eso es el colesterol, por un lado vas a reducir la asimilación de sales biliares y las vas a perder, y por otro lado vas a aumentar la demanda de colesterol para sintetizar nuevas sales biliares y por lo tanto vas a modular los niveles totales de colesterol en el cuerpo. ¿Más o menos se entiende? Y la reacción clave para que todo esto ocurra está en una enzima que es de origen exclusivamente bacteriano. Claro. ¿Y la composición de la dieta Sí, afecta en un 20%. en un 20%? Si vos hoy redujeras a cero tu ingesta de colesterol, reducirías hasta un 20% de tu colesterol total. Claro. Sí, ¿a qué voy con esto? Porque justo el otro día he visto un estudio, bueno, no un estudio, sino un experimento que ha hecho un profesor en Estados Unidos en 2010, que él comiendo comida chatarra sería Oreos, Twinkies, que es un alimento famoso allá, pero golosinas, esas cosas, pero basándose en las calorías. O sea, por ejemplo, él Sí, necesitaba 2.500 y él redució a 1.800, pero bien. sabiendo bien las calorías. Lo he hecho en 10 semanas y ha logrado bajar 27 libras, pero Ajá, con 10 kilos. Y además de eso, ha bajado 10% su colesterol, 20% el HDL
Ha aumentado el HDL y ha bajado La el LDL. LDL. Ajá. A pesar de que su dieta no ha sido una dieta sana, si se le puede decir. Claro, una dieta Se apropiada. basó exclusivamente en las calorías, no en la Bien, composición. varias cuestiones para decir al respecto. ¿Tenía controles o se lo ha hecho él de manera individual, siendo él el único, su único individuo de Claro, estudio? él solo, o sea, él Bueno, ha ahí sido... ya tenemos un error conceptual desde un punto de vista científico terrible, porque eso es un estudio, eso es lo que pasa y de hecho es con lo que uno reniega en redes sociales, ¿no? Que hablan de experiencias y las trasladan a evidencia. Esa es su experiencia, eso por un Claro, lado. ¿Por qué te digo esto? Porque y su si lo replica en organismo. otra persona, capaz que no da los mismos resultados. Absolutamente. Por eso necesitas tener réplicas biológicas, réplicas técnicas, necesitas tener un estudio a doble ciego, necesitas, para que tu estudio sea robusto, ¿no? Para que tus conclusiones sean robustas. Eso por un lado. Entonces ya experimentalmente eso es experiencia, no evidencia. Porque si ustedes más o menos analizan mi dieta, este, y, y dicen, bueno, pero con esa ingesta de hidratos de carbono y no engordás, bueno, a eso habrá que sumarle. Ah, aquí este, también he estado viendo que sí lo han repetido. Han tomado 16 personas y han seguido esta dieta tras 33 días. bien, Y obtuvieron el 70% de sus calorías de las grasas. obtuvieron el 70% de las Ajá. calorías a partir de las grasas. Bueno, Claro, para eso pero igual, o sea, después. no le he buscado bien el estudio. Si quiere, para la próxima le busco Sí, bien en o detalle. sea, independientemente de los resultados, hay como varias cuestiones a tener en cuenta. Lo primero es que para que una experiencia sea evidencia, tiene que estar bien diseñado el estudio, ¿sí? Porque si no hay una cuestión de casualidad más que de causalidad, y aun cuando la causalidad esté presente, puede tener sesgos. Eh, Porque yo digo, bueno, yo durante toda esta semana he tomado 1 litro de mate y la tasa de accidentes de accidentes automovilísticos en Santiago ha subido un 20%. Luego, la ingesta de mate aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos. Cuando vos tomás, por supuesto que estoy dando un ejemplo extremo, casi alocado, pero para que se entienda que cuando uno toma dos resultados observacionales en un estudio que no está bien diseñado, puedes llegar a la conclusión que vos quieras, ¿no? Eh, de nuevo, entonces lo primero que tiene que pasar es que el estudio esté bien diseñado para tener rigor y validez científica. ¿Por qué? Porque el metabolismo es complejo. Entonces, de nuevo, no solo, y esta es la parte que a mí más o sea, que les quiero transmitir y la que a mí más realmente cambió mi manera de hacer ciencia o de al menos mirarlas. Y es que somos organismos integrados y no podemos mirar nuestro metabolismo de manera aislada de la composición de nuestra microbiota intestinal. Entonces, algún estudio interesante podría ser ver cuál es la composición de microbiota intestinal de cada uno de esos individuos que participaron del estudio. Después, otra cuestión va a ser ver que esa comida quizás no sea saludable en términos de aporte nutricional, pero en términos calóricos, como decís vos, tiene un aporte bajo. Entonces, el objetivo de bajar de peso se va a cumplir desde ya. Ahí no le encuentro em, mayor recriminación. O sea, uno puede sostenerse comiendo caramelos y mientras que la ingesta sea, o sea, la incorporación de energía sea menor al gasto calórico, vas a terminar bajando de peso. ¿La nutrición es saludable? No. Pero si el objetivo es bajar de peso, lo vas a poder hacer. Después hay que ver en cada uno de los casos cuál era el aporte de
de colesterol. Si hizo una dieta restrictiva con bajo aporte de colesterol exógeno, es lógico que baje el colesterol. ¿Se entiende? Si vos Claro. haces una dieta restrictiva y a eso le sumás, por ejemplo, aumento del gasto calórico, o sea, aumento de la demanda, y sí, vas a disminuir marcadores metabólicos específicos. Hay que ver si se puede sostener en el tiempo y hay que ver el impacto global sobre el metabolismo. Por eso hoy, además o aparte de mirar el colesterol como marcador, como biomarcador de enfermedad cardiovascular, se mira el entorno oxidativo de la persona y el entorno metabólico de esta persona. Porque más que un colesterol elevado o junto con un colesterol elevado, lo que hay que tener en cuenta es que si hay un ambiente oxidativo, y un ambiente oxidativo, por ejemplo, te le dan ese tipo de dietas, ese colesterol va a empezar a promover la formación de placas ateromatosas. En cambio, un colesterol elevado en un ambiente intestinal me refiero, ambiente cardiovascular, etcétera, etcétera, con buenos biomarcadores antioxidantes, no va a tener la misma repercusión. ¿Se entiende? Entonces hoy cada Claro. vez empezamos a hacer miradas un poco más amplias. Por eso, de nuevo, si el objetivo era bajar de peso, vos desde el momento en que haces una dieta restrictiva, y bueno, casi que Claro, que de cajón bajas de peso, claro. porque Sí, tu igual yo ingesta creo es más menor que nada, a tu demanda. claro. Sí, igual yo creo que más que nada con ese estudio se ha logrado romper como un tabú que tiene mucha gente y que yo creo que más que nada también es impuesto por las industrias, que se puede clasificar a los alimentos en alimentos buenos y malos, y que si comes esto no vas a bajar de peso o Bueno, este esa es te una engorda. mirada muy simplista, Claro, pero viéndolo desde enfocada un, exclusivamente en la ganancia, en la ganancia o pérdida de peso, claro, que es eh, diferente a salud metabólica, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, sí, por ejemplo, no es que porque te comas algo así significa que no vas a bajar de peso. O sea, vos viéndolo en las calorías o teniendo en cuenta la De salud nuevo, claro, de intestinal. nuevo me parece un enfoque demasiado simplista y peligroso que el enfoque esté puesto solo en la ganancia o pérdida de peso, sin mirar la salud metabólica. Después hay toda una campaña, históricamente, y según las modas, hay campañas de demonización eh, o de amor hacia ciertos Claro, como el nutrientes azúcar o alimentos. de hoy en día. Se lo hizo con el colesterol, se lo hizo con los huevos, y así sucesivamente. Eh, para mí, el enfoque es, en general, y a partir de toda esta evidencia, no enfocarnos en un único nutriente, sino enfocarnos en la riqueza de nutrientes y en lo que nos puede aportar esa riqueza de nutrientes a una salud metabólica integral. Porque si vos mirás marcadores específicos, exclusivos, como LDL y como colesterol total y LDL, calculo que se habrá medido una glucemia y niveles de insulina, porque no hay niveles de insulina y de glucemia que soporten durante mucho tiempo una alimentación de ese tipo. Pero bueno, de nuevo, igual es una dieta como extrema, o sea, una dieta casi exclusivamente a base de comida chatarra. Claro, Es, pero igual yo es- creo que el volumen habrá sido muy poco porque con muy poca cantidad aportan muchas calorías. Como son, por ejemplo, unas papitas Lay's, 5 papitas te aportan unas 300 calorías. Así que Bien, debe ser entonces una habrá dieta que muy buscar poco en los volumen. niveles de otros metabolitos bioactivos que seguramente ha estado deficiente. En definitiva, desde donde uno lo quiera mirar al estudio, o sea, vos puedes decir, bueno, mira, vos te comes, haces una dieta solo a base de papas Lay's y de Oreo, y Sí, por en lo que he dos visto semanas bajas de también, peso. claro. Sí, por lo que he visto también ha sido una dieta muy difícil porque al ser poco volumen, el resto del día o entre comidas tiene que ser muy largo.
porque al ser poco volumen no saciaba mucho. Así que Este, puede ser grelina, puede ser un indicador. Podés Creo que tener un montón de indicadores, pero de hecho que nutricionalmente es una dieta al menos poco diversa y al menos muy baja en nutrientes esenciales. Porque hasta donde me estás diciendo, la mayoría eran hidrato de carbono y probablemente grasas saturadas. Pero bueno, por eso, depende cuál sea el objetivo. Por eso decía que tenía como muchas cuestiones para mirar. La primera es que el diseño experimental esté correctamente hecho, con los controles apropiados, para reducir los sesgos correspondientes, ¿no? Generalmente hacerse estudios observacionales sobre la propia persona sería como el principal error que se puede cometer, porque hay un sesgo enorme. Eh, Generalmente cuando se hacen este tipo de estudios se hacen a doble ciego, o sea, ni la persona que recibe la dieta o el fármaco o lo que sea sabe que recibe, ni la persona que se lo administra, para reducir los sesgos, ¿no? O sea, imagínate el sesgo enorme que tiene que vos seas tu propio individuo de estudio. Después, que no apliques los controles o los grupos apropiados para tener la validación que corresponda, que no tengas las réplicas necesarias y después de nuevo tener muy claro cuál es el objetivo del estudio para que tus conclusiones sean acordes a lo que vos has propuesto. Porque de nuevo, si vos querés proponer con esto una dieta para bajar de peso, el resultado puede ser positivo o podés validar tu hipótesis. Si vos querés decir que la comida base de galletas Oreos y papas Lay's es nutricionalmente apropiada, y bueno, y ahí vas a tener un montón de errores de ortografía porque estás midiendo muy pocos marcadores y te estás basando solo en una serie de marcadores, en marcadores metabólicos muy acotados y en ganancia o pérdida de peso. ¿Se Claro. entiende? Sí, igual yo creo que como ha sido ahí en Estados Unidos, ahí en 2010, ha sido una época donde ha sido un auge de las galletas y toda la industria de ultraprocesados. Creo que había marchas donde querían prohibir estos alimentos o decía que si comías esto te iba a hacer muy mal. Y bueno, yo creo que él ha hecho eso para probar que a pesar de comer Para muy mí no mal, prueba nada, bajar de peso, absolutamente, todo lo contrario. o claro, o sea, en el caso de él, y bueno, no sé, en la De historia de sus hecho, otras creo que hay hasta personas, conflictos de intereses, siendo él su propio objeto de estudio. claro, va, no sé, o sea, para mí refleja que no es que porque vos te comas algo no vas a bajar de peso, o yo creo que he ido más por ese lado, cuando él ha hecho el Está experimento. bien, por eso te vuelvo a repetir. Son como varias, o sea, lo que hay que tener muy claro, esto lo digo más en general, en base a lo que venimos hablando de cuando uno hace un diseño experimental. Hay que tener muy claro el objetivo y las conclusiones que uno saca de un estudio tienen que ser coherentes a ese objetivo. Vos de ese estudio así, o por lo menos como me lo estás contando vos, no podés deducir, no, la dieta, los ultraprocesados no son malos para la salud. Eh, Podés decir que en el plazo de dos semanas podés bajar de peso comiendo ultraprocesados con ciertas condiciones y hasta por ahí nomás, porque de nuevo, si no tenés buenos controles, si no tenés las variables intrínsecas de cada población, de cada individuo y demás, tampoco un trabajo con rigor científico. Pero bueno, por eso. Lo interesante de toda esta discusión es que se entiendan los sesgos también, ¿no? Y que las conclusiones de un estudio tienen que ser coherentes a los objetivos que yo me planteo. O sea, no puedo ampliar las conclusiones si no he hecho un buen diseño experimental. Y no puedo convertir evidencia personal, digamos, observación personal en evidencia científica. Claro, lo que me ha funcionado ¿Sí? a mí va a funcionar a cualquiera. Exactamente, menos si no hay un buen diseño experimental. Eso, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy en redes sociales, ¿no? O sea, se escucha mucho esto de, ay, a mí me ha dado resultado, no sé, comerme eh, un caracol por día y entonces todos quieren comer el caracol. O sea,
ese tipo de cuestiones carecen de evidencia científica. Son basadas en experiencia propia. Bueno, entonces, esto es de alguna manera el corolario de lo que yo les intento comunicar. Y por eso es que hoy cada vez, lejos de alcanzar el norte, de entender cuál es el origen o cuáles son, o entender una única causa de las enfermedades metabólicas, neurodegenerativas, incluso psiquiátricas, cada vez sabemos que es más complejo arribar a esas conclusiones, porque lejos de simplificar, la cuestión se complejiza. Porque no solo tenemos que mirar ahora nuestros genes, sino tenemos que mirar los genes de nuestra microbiota. Y esta microbiota es altamente variable y depende de un montón de factores externos e internos, y empieza a colonizar desde el momento en que nacemos, y depende de factores del tipo el tipo de parto, el tipo de nutrición temprana, o sea, el tipo de lactancia, si es materna, si es leche de fórmula. Si hemos consumido no antibióticos en etapas tempranas de nuestra vida, porque nuestro sistema inmune y nuestra microbiota es altamente variable en los primeros años y es muy sensible al consumo de antibióticos y de determinados fármacos. Todo eso va a influir en nuestra salud metabólica posterior. Eso hoy se sabe. Entonces, como estrategia global, lo que sería deseable es aumentar la riqueza de estos microbios intestinales, sabiendo que ese aporte de rutas metabólicas, de genes y de vías enzimáticas nos aportan riqueza y podemos aprovechar mejor los nutrientes, pero no solo en términos digestivos, sino que también es la microbiota intestinal desde el momento en que nacemos, la primera que entrena, modula y ordena nuestro sistema inmunológico. Y si nos ponemos a ver la salud, las principales enfermedades no transmisibles que nos aquejan en la actualidad, desde obesidad hasta cáncer, pasando por enfermedades neurodegenerativas, todas tienen un componente inflamatorio y todos tienen un origen en mayor o menor medida en nuestro sistema inmune. Y si vemos que nuestro sistema inmune está modulado desde el momento en que nacemos por los microbios de la microbiota, es casi una obviedad pensar que cuanto más la cuidemos, cuanto más rica sea, cuanto más diversidad tenga, mejor preparados vamos a estar para afrontar un montón de estos desafíos de salud, ¿no? Entonces, así como rápidamente penetró el término microbiota y empezamos a entender que teníamos toda esta comunidad alojada en nuestros intestinos, hace un par de años, una científica que amamos profundamente, que es Lynn Margulis, que era la de la mitocondria, ¿se acuerdan? La que le rechazaron 20 y pico de veces el paper y que inclusive las editoriales le dijeron, usted nunca va a publicar esto porque es un horror lo que está diciendo. Esta misma Lynn Margulis, que después, fue aclamada por la comunidad científica, fue la que propuso un término superador, superador al de comunidad, o sea, a pensarnos, o sea, más que un término superador, un concepto superador, y nos invita a pensarnos no solo como individuos que alojamos comunidades, sino como individuos, como unidades, como un supraorganismo conformado tanto por nuestras células, por nuestros genes, y por los genes y las vías metabólicas de nuestros microbios a los que alojamos, ¿sí? Seríamos una única unidad desde un punto de vista ecológico y evolutivo. Y todo lo que hagamos por nuestra microbiota, en definitiva, va a terminar repercutiendo en nuestro organismo y en nuestra salud y nuestra enfermedad. Entonces, desde ya, una alimentación exclusivamente a base de alimentos ultraprocesados, grasas saturadas, muy baja en fibras, muy baja en oligosacáridos, que son los que alimentan a nuestra microbiota intestinal, a la larga o a la corta va a tener implicancias en nuestra salud metabólica, porque lo que estoy haciendo es empobrecer mi microbiota intestinal. ¿Se entiende? Entonces, fíjate hasta qué punto hay que ampliar la mirada y dejar de pensar, bueno, este alimento me engorda o no me engorda, o este alimento me aporta a mí nutrientes o no, y empezar a pensar qué alimentos inclusive alimentan a mi microbiota intestinal y cómo le puedo aumentar
el aporte de nutrientes esenciales para que sea más rica, más diversa y en definitiva termine impactando de manera positiva en mi salud, no durante 2 semanas y para hacer una dieta de pérdida de peso, sino para que impacte verdaderamente en mi salud metabólica a largo plazo y yo esté mejor Y preparado. sería, o sea, ¿qué tipos de alimentos? Los O sea, yo alimentos sé que ricos en yogur fibra. sería... Hay dos eh, grandes estrategias, después podemos mirarlas en cada una en particular, pero la primera sería el aporte de fibra. Las fibras son oligosacáridos que nosotros no podemos digerir, pero que sí pueden digerir y metabolizar los microbios de la microbiota. Nuestro aporte de fibra actual oscila en unos pocos gramos, cuando antes nuestros antepasados, cazadores-recolectores, consumían 30, 40, 50 gramos de fibra. Tener una microbiota adaptada para asimilar los nutrientes mejor a partir de la fibra. La fibra es el principal alimento de la microbiota. También se alimentan a base de polifenoles y hay otros compuestos que pueden metabolizar, pero la fibra es sin duda la principal fuente de energía de la microbiota. Y después una forma de aumentar la diversidad es con alimentos fermentados que contengan microbios vivos. El yogur es uno, el kefir, el chucrut, la kombucha, etcétera, etcétera. Todos aquellos que tengan microbios vivos me aportan diversidad de microbios al intestino. Que no necesariamente van a ir a quedarse para siempre a vivir, pero que sí su metabolismo va a ser beneficioso para nuestra salud. ¿Se entiende? Por eso es que la idea es ampliar la mirada de lo que entendemos como salud. Desde ya que yo no entiendo la salud como pérdida de peso, ¿no? Eso por un lado. Pero después, al margen de eso, quedarnos con unos pocos marcadores a corto plazo termina teniendo consecuencias a largo plazo. ¿Y repercuten, por ejemplo, en el caso de que tengamos alguna enfermedad, la salud, o sea, Todas las la microbiota? enfermedades metabólicas que vos hoy quieras analizar o pensar están asociadas a la composición de la microbiota intestinal. Obesidad, sobrepeso, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del neurodesarrollo como el TEA. Nómbrame alguna otra enfermedad, enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades metabólicas que se te ocurran, alergias, todas están vinculadas a la composición de la microbiota intestinal. Claro, o sea, todas llegan a una deficiencia o falta de... Bueno, ahí la respuesta es mucho más compleja, porque no podés generar una firma metabólica o decir, bueno, tales microbios o tal composición te predispone a desarrollar esta enfermedad o te previene de desarrollar esta otra enfermedad. Eso es la punta del iceberg y hoy hay cada vez millones y millones de estudios tendientes a decir, bueno, eh, hay microbios que te generan mayor o menor predisposición, pero hoy no se sabe. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Aumentar la riqueza, aumentar la diversidad de microbios, no disminuirla. ¿Cuál es el principal factor predisponente para modular, disminuir o aumentar la riqueza? La dieta, desde ya. Una dieta empobrecida en fibras o en elementos que pueda digerir la microbiota, te empobrece la microbiota. Y la consecuencia a corto y largo plazo es una enfermedad metabólica. ¿Se entiende? Ahora, Sí. si vos me querés preguntar qué alimento te va a predisponer para el día de mañana a desarrollar una enfermedad, bueno, no. No porque no es tan lineal, casualmente porque estamos hablando de millones de microbios con millones de funciones. Hay ciertos géneros y especies que se relacionan a una u otra enfermedad, pero no es tan sencillo como eso. ¿Se entiende? Claro. Es una complejidad maravillosa. Y por eso es un área de estudio fantástica. Bueno, no sé ni qué hora vamos y hemos perdido, no sé dónde está el resto de nuestros coequippers. Mirá,
Fíjate en esta diapositiva. Disbiosis es un término que se discute muchísimo, pero que lo que intenta, o sea, la definición es desbalance en la composición de la microbiota intestinal. Se considera que una microbiota intestinal desbalanceada puede ser predisponente, por ejemplo, para todas estas enfermedades, que son solo algunas, ¿no? Son solo algunas. Y estas que aparecen acá son alteraciones frecuentes, pero que no son firmas. Quiere decir que no es que necesariamente siempre aparecen o desaparecen. Bueno, acá les dejo uno de los estudios pioneros que estudia el efecto de la dieta en la microbiota intestinal. Bueno, como para ir terminando, la metagenómica no solo va a aportar a la salud humana. En realidad, al principio les daba otros tipos de ejemplos, ¿verdad? Si yo quisiera conocer la composición de microorganismos presentes en un cultivo, presentes en una determinada, en un nicho ecológico específico, entonces lo puedo aplicar a biorremediación, lo puedo aplicar a las ciencias de la tierra, lo puedo aplicar a la agricultura, ver que hay determinados, hay un grupo de investigadores de Tucumán que hace varios años ya, ¿están ahí? Eso es lo primero que quiero saber, si no se me han ido. Sí, seguimos aquí. Están acá. Sí, profe. Ah, bueno, me pone contenta entonces. Sigo adelante. Hay un grupo de investigadores de Tucumán que lo que hacían era aislar bacterias, en realidad arqueobacterias, de la puna. Bacterias muy resistentes a la salinidad. No, ustedes son muy chiquitos, pero una de las investigadoras de ese grupo salió en la tapa de la revista Gente, porque lo que hizo fue caracterizar los primeros estromatolitos, y los estromatolitos tienen millones de años, y en esas capas, son capas que tienen diferente composición geológica, y en el medio aparecían microbios. Microbios que tenían millones de años ahí alojados, ¿no? Entonces decían, bueno, era como el famoso dinosaurio vivo, era como, bueno, si podemos aislar el material genético de aquí, tenemos, bueno. Estuvo muy de moda en una época, y quedó en eso, porque en realidad, bueno, por supuesto que no es que estábamos desenterrando un dinosaurio, no es que se estaba desenterrando un dinosaurio, pero tuvo muchísima importancia desde diferentes aspectos, pero lo que probablemente ni ellos se les había ocurrido en ese momento es que tener toda esta batería o esta colección de cultivos de estas cepas resistentes a estas condiciones ambientales hostiles podía tener después un impacto económico importante, porque vino una incubadora una de estas incubadoras que financian proyectos con cierto potencial, y les dijo, bueno, si estas bacterias son capaces de crecer en condiciones tan hostiles, ¿por qué no probamos si se las puede agregar de manera simbiótica a ciertos cultivos producidos en condiciones que no son óptimas, y ver si los ayudan a mejorar la performance? Y bueno, y hoy tienen una EBT, o sea, una empresa de base tecnológica, que vende y diseña cultivos bacterianos de estas arqueobacterias como promotoras de crecimiento en el campo de la agricultura. Entonces, estas bacterias lo que ellos propician es que mejoran la performance de los cultivos en condiciones hostiles, en condiciones de estrés, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, muchos años de conocimiento, de información básica, si se quiere, básica, que se entiende cuando hablo de básico, es intentando una clasificación que es muy fea, pero que en definitiva se usa, que es la de investigación básica respecto a la información de investigación aplicada. No porque básica sea sinónimo de simple, ¿sí?
Investigación básica sería de decir, bueno, conozco este microbio, conozco sus vías metabólicas, conozco las condiciones de crecimiento, conozco la mejor forma de optimizar la producción de metabolitos, y aplicada es decir, bueno, este metabolito yo lo aplico para bioremediación, para mejorar tal cultivo, o tiene una aplicación en salud, por ejemplo, ¿no? Esa sería como la gran diferencia. Bueno, entonces, la metagenómica en definitiva va a contribuir a un montón de áreas de conocimiento. La que a mí me ocupa, la que a mí me compete, la que a mí me apasiona es en el ámbito de las ciencias biomédicas, ¿no? Porque estudiamos microorganismos que pueden modular algunas enfermedades metabólicas. Entonces, prometo que ya termino. Así como existió el proyecto Genoma Humano, existió también el proyecto Microbioma Humano, que se sigue todavía hoy en la actualidad, porque a diferencia del genoma humano, que era un único genoma el que teníamos que secuenciar, acá se habrán dado cuenta que tenemos cientos y miles de genomas, ¿no? Pero bueno, inició en el 2008, también fue financiado por el mismo Instituto Nacional de Estados Unidos, que financió el del proyecto de genoma humano, y la idea era identificar y caracterizar comunidades de microbios presentes en diferentes cavidades del cuerpo. Inició con una muestra acotada de una cantidad acotada de muestras, y hoy se siguen sumando más y más aportes de diferentes grupos o cohortes de estudio. Bueno, acá simplemente para mostrar de cuáles fueron las cuáles fueron las tomas de muestra de los lugares que se muestrearon. Participaron de este primer muestreo 250 personas. 250 personas sanas. Hoy, por ejemplo, se estudian la microbiota de pacientes con obesidad grado 1, pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 2, pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de colon, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van comparando las composiciones. Bueno, este primer proyecto fue el que arrojó estos primeros números de 100 trillones de organismos habitando los intestinos. Hoy, como les decía, la relación no sabemos bien si es 1 a 1 o 3 a 1, pero siguen siendo millones, ¿no? Y más que el número, que es interesante, la diversidad. Bueno, entonces uno podría estar interesado, desde un punto de vista de un enfoque metagenómico, uno podría estar interesado exclusivamente en conocer la composición de microbios de una determinada muestra compleja, y ahí hablamos de metagenómica dirigida, porque vamos a amplificar un gen marcador para bacterias, para levaduras, para hongos, para parásitos. O podríamos hacer una metagenómica aleatoria, y no solo conocer los microbios, sino también conocer sus vías metabólicas. Por supuesto que esta es la más completa, la más compleja, la que más información nos brinda, y la que los más puristas de la metagenómica verdaderamente consideran metagenómica. Algunos a esta no la consideran metagenómica, sino estudio de comunidades microbianas. Para estas yo tengo que tener los genes marcadores, que generalmente son primer específicos de géneros y especies. En cambio, esta lo que hago es secuenciar todo lo que encuentro. Obviamente, a la hora de analizar los resultados es mucho más complejo analizar esta diversidad que analizar esta, ¿sí? Pero obviamente que la información que me brinda es, digamos, muchísimo más, mucho más completa. Ahora bien, si yo quiero ver cómo varían las composiciones de microbios en 2 o más condiciones, o en respuesta a una dieta, o en respuesta a una enfermedad, esta me sirve bastante, ¿sí? Esta es más completa, pero esta me sirve igual. Bueno, en términos de diseño experimental, ya conociendo lo que ustedes han visto previamente de genómica, esto es bastante similar. Aíslo en material genético. Hoy vienen kits que me permiten el aislamiento y la purificación del material genético. Se preparan en las librerías, se secuencian y se hace el análisis bioinformático, que va a ser más o menos complejo
según la complejidad de la muestra, obviamente, y según si yo hice una metagenómica dirigida o una metagenómica aleatoria, donde tengo muchas más secuencias. Bueno, la última ómica que nosotros vamos a evaluar, pero que ya les voy a mencionar muy poquitito la próxima, va a ser la metabolómica, o sea, el estudio de metabolitos o compuestos de bajo peso molecular presentes en un sistema biológico, que obviamente van a ser el producto de todas estas, o sea, el corolario de todo el flujo de la información genética que viene desde el gen, pasa por el transcripto, necesita de las proteínas y finalmente termina en un metabolito que pertenece a una ruta metabólica, ¿sí? Como todo, acá al día de hoy contamos con un montón de estrategias para estudiar metabolitos de manera individual, metabolitos, por ejemplo, el colesterol, la glucemia, el ácido úrico, la urea, la creatinina, etcétera, etcétera. Yo los puedo estudiar de manera individual porque hay kits que me permiten identificarlos de manera individual, pero si yo quiero estudiarlos de manera ómica, bueno, ahí tengo que aplicar o un RMN o un IR, o lo que más se utiliza en la actualidad es la espectrometría de masa. Entonces yo ahí puedo conocer todo el conjunto de metabolitos presentes en una muestra compleja e incluso compararlos, o sea, comparar los metabolitos que se producen en una condición respecto de otra, ¿sí? Bueno, con esto ya los dejo ir en paz. ¿Están ahí todavía o ya me han abandonado? Sí, estamos. estamos. Bueno, no me abandonen. Sí, la otra bueno, no, claro. La otra semana no es que me adhiera o no me adhiera. Lo que me pasa es que me han invitado a dar un Ateneo el miércoles a la mañana en el CEPSI por el Día del Investigador Científico. Entonces, viernes a la mañana voy a estar con eso. Con lo cual podemos pasarla al viernes, ¿sí? Y de todas maneras, miércoles a la tarde quizás tengan laboratorio con la CES y con la ANTO, y entonces, bueno, ahí juntamos esos laboratorios y tienen el viernes conmigo, ¿ah? Bien, profe, yo quería hacer una pregunta. Le he Sí. escrito hace 2 días, creo, del final del viernes. Me ha dicho que le pregunto hoy de vuelta el miércoles para qué hora va a quedar del viernes. Ah, perfecto. Bueno, sigo sin tener tu respuesta porque Emilio todavía no me ha contestado. La cuestión era ver cuántos... He hablado con el profe Emilio ese Sí. día que le mandó un mensaje y me ha dicho que a la mañana no va a poder estar porque tiene que estar presente sí o sí en